Mi hermano me traicionó con mi novia, al contárselo a mi padre, lo desheredó. Años después de su muerte, mi hermano reaparece exigiendo la herencia. Esto sucedió cuando tenía 17 años. En ese entonces pensaba que todo era bastante normal entre mi familia y yo. Mi hermano mayor, Chris, tenía 25 y siempre habíamos sido muy unidos, quiero decir, teníamos que serlo, sobre todo después de que nuestra mamá falleciera cuando yo tenía alrededor de 10 años. Desde entonces, éramos solo Chris, papá y yo. Papá hacía todo lo posible por mantenernos unidos y, para ser justos, era un gran tipo, trabajaba muchas horas, pero siempre encontraba tiempo para nosotros. Era muy estricto en enseñarnos valores como la lealtad, la honestidad y el respeto. Nos repetía una y otra vez lo importante que era ser leal a quienes querías. Una vez nos dijo, si alguno de ustedes engaña a alguien, no esperen que yo los defienda. Siempre me tomé eso muy en serio, porque sabía que el engaño era algo que él no toleraba. Daba por hecho que Chris pensaba igual, pues confiaba en nuestro vínculo y en lo que papá nos había enseñado. En esa época yo salía con una chica llamada Ashley. Llevábamos juntos un año y, sinceramente, creía que ella era la indicada. Pasábamos mucho tiempo juntos, nos enviábamos mensajes cada noche, ya sabes, las típicas cosas de la secundaria. Ahora, al mirar atrás, sé que era solo un amor juvenil, pero entonces me parecía algo muy serio, confiaba plenamente en ella. Conoció a mi papá, venía a cenar a casa y hasta compartía ratos con Chris cuando estaba por ahí. Nunca pensé nada malo, ella y Chris siempre parecían llevarse bien, así que me alegraba verlos conectar. Un día terminé la práctica de pista una hora antes de lo habitual porque el entrenador la cortó para prepararnos para una competencia. Llegué a casa pensando que sería agradable relajarme antes de que llegaran los demás. Entré, dejé mi mochila en el suelo y fui directo a la cocina por un refrigerio. Iba a llamarla para ver si quería pasar el rato o ver una película cuando vi el auto de Chris en la entrada. Al principio no le di importancia, suponía que habría tenido el día libre o algo así. No lo vi abajo, así que pensé que estaría descansando en su cuarto. Al subir las escaleras empecé a escuchar voces provenir de mi habitación, no eran voces cualquiera, sino las de Chris y Ashley. Me detuve a mitad de la escalera y sentí un nudo en el estómago. ¿Qué hacen en mi cuarto?, pensé. Era mi espacio, nadie entraba sin permiso. Intenté convencerme de que quizá buscaban algo o que Chris le estaba mostrando un videojuego, pero sus risas sonaban distintas. Respiré hondo y continué. Abrí la puerta y allí los vi, juntos en mi cama, haciendo lo que no quiero describir. Todo se congeló. Ashley se bajó de un salto y Chris se quedó sentado con la expresión de quien no sabe qué decir. No reaccioné de inmediato, mi mente intentaba asimilar lo que veía en mis ojos. Mi propio hermano, la chica con la que llevaba un año, todo lo que creía saber se hizo pedazos en un instante. Una oleada de rabia, traición y tristeza me invadió. Intentaron explicarse, pero nada tenía sentido. Chris balbuceaba, lo siento, no queríamos que pasara, y Ashley hablaba de sentimientos mutuos. Les grité, ¿en serio? No querían que pasara. Me temblaban las manos. Les ordené que salieran de mi cuarto y me dejaran en paz. Ashley suplicó dialogar, pero yo no escuchaba. Le dije que todo había terminado, sin dudarlo. ¿Qué más quedaba por decir? Me engañaron con mi propio hermano. Cuando se fueron, me desplomé en el suelo, sintiendo que todo lo que conocía se había esfumado. Mi habitación parecía encogerse, me dolía aceptar que las dos personas en quienes confiaba me habían traicionado. Sabía que las cosas cambiarían para siempre. Sin pensarlo más, tomé mis cosas, bajé y salí de la casa. Caminé durante horas, sin rumbo, deseando no enfrentar a Chris ni toparme con Ashley. Me sentía solo, traicionado y perdido, preguntándome cómo se supera algo así. Por la noche regresé a casa y encontré a mi papá en la cocina, con esa mirada preocupada que solo él sabe poner. Normalmente me preguntaría por la práctica o haría charla ligera, pero esta vez fue directo. ¿Qué pasa? Pareces un fantasma. Intenté disimular diciendo que estaba cansado, pero no me creyó. Me derrumbé y le conté todo, como los descubrí, sus disculpas vacías y mi imposibilidad de perdonarlos. Mientras hablaba, vi su expresión pasar de la perplejidad a la furia pura. Apretó los puños, el rostro se le enrojeció y su voz tembló de ira. ¿Me dices que tu hermano te hizo esto con tu novia? Asentí, con la rabia y la traición bullendo de nuevo. Sin perder un segundo, papá gritó por Chris para que bajara de su cuarto. La casa retumbó con sus gritos. Apenas oí los pasos de mi hermano cuando descendía las escaleras, yo deseaba desaparecer. Cuando apareció, no intentó negarlo, me miró con cierta culpa y frustración. Papá lo atacó sin piedad. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio hermano? Chris intentó defenderse, diciendo que no había sido planeado y que había sentimientos, pero papá lo interrumpió con un zumbido de furia. La lealtad no es complicada.
Hiciste una elección y ahora enfrentarás las consecuencias. Entonces soltó la bomba, Chris estaba expulsado de la casa. Sin contemplaciones, lo mandó a empacar y marcharse. Chris, aturdido, buscó mi mirada como pidiendo ayuda, pero no dije nada. Papá no vaciló, no quiero verte bajo mi techo. Chris subió arrastrando los pies, el sonido de objetos chocando marcó su partida. Me quedé con papá, sintiendo un alivio extraño y una parte de incredulidad. Nuestra familia se desmoronaba y yo no sabía cómo detenerlo. Tras un rato, Chris regresó con un morral al hombro. Sin mirarnos, se dirigió a la puerta. Antes de salir, colocó la mano en la perilla y murmuró, con voz baja pero fría, si esto es todo, entonces me despido de ustedes. No los necesito, y se marchó. El portazo resonó y me quedé junto a papá, cuyo rostro mostraba una mezcla de decepción y protección. Me palmeó el hombro y murmuró con voz suave, no hiciste nada mal, Chris tomó sus decisiones y ahora debe sobrellevarlas. Asentí, aunque era difícil creerlo. Cenamos en un silencio pesado, tanto que su ausencia resultaba tangible. Aquella noche no pude dormir. Repetía en mi mente la traición de Chris y la expulsión de mi hermano, sabiendo que ya no había vuelta atrás. No sabía qué vendría, pero lo que tenía claro era que la familia que conocí se había quebrado y debía aprender a vivir con ello. Pasaron años tras lo de Chris. La relación no mejoró, nos convertimos prácticamente en extraños. Solo me llegaban rumores vagos de parte de una tía o amigos en común. Papá y yo intentamos seguir adelante solos, hasta que, hace un par de años, cayó enfermo de cáncer. Al principio lo atribuimos a una gripe, estaba exhausto y había perdido peso. Pero las pruebas revelaron un cáncer en etapa 4, demasiado avanzado para curar, por lo que solo quedó manejar síntomas. Fue como un segundo golpe, papá, mi roca tras todo el desastre con Chris y Ashley, estaba desvaneciéndose. Me sobrepuse y me hice cargo, lo llevé a citas médicas, lo acompañé en tratamientos y procuré levantarle el ánimo con películas antiguas, juegos de cartas y largas conversaciones, todo salvo el tema de Chris, que quedó proscrito. Conforme empeoraba, papá dejó de trabajar y yo tomé empleos de medio tiempo para ayudar con las cuentas. Era difícil compaginar estudios, trabajo y cuidados, pero no me importaba, él había hecho tanto por mí. Un día, cuando la situación se volvió realmente dura, papá me sentó a su lado y dijo, quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti. Has estado aquí para mí y no podría pedir un mejor hijo. Sentí un nudo en la garganta y le respondí, no hace falta agradecerme, papá. Solo hago lo que me enseñaste. Supe que con esas palabras me preparaba para su partida. Meses después, papá falleció en casa, conmigo a su lado y nuestra tía allí también. Fue tranquilo, pero me dejó solo, él era mi última familia. El funeral fue un torbellino de saludos y condolencias, todos elogiaban a papá, pero yo solo pensaba en cuánto lo extrañaría. Lo que más dolió fue la ausencia de Chris, ni una llamada, ni un mensaje, nada. Cuando nuestra tía trató de comunicarse con él para avisarle, lo ignoró. Me consolé diciéndome que era mejor así, pero sentí el aguijón de que había borrado su recuerdo de nuestra vida. Después, en la reunión con la tía, conversamos sobre el testamento. Sabía que papá no hablaba de dinero, y creía que casi no quedaría nada tras las facturas médicas, pero me equivoqué. Tenía ahorros e inversiones que desconocía, y papá dejó casi todo a mi nombre, la casa, las cuentas, sus bienes. Me quedé helado. Chris también heredó algo, pero una cantidad pequeña, insuficiente para impugnar, lo justo para no quedar sin nada, pero que no cambiara su vida. Fue una declaración final de papá, él confiaba en mí. Nuestra tía me lo explicó con voz triste, papá quería que estuvieras protegido. Sabía que serías responsable. Asentí, conteniendo las lágrimas. Esa noche, en mi antiguo cuarto en casa de la tía, pensé en todo lo que perdí, a papá, a mi hermano, la estabilidad y la enorme responsabilidad sobre mis hombros. La risa y peleas de infancia con Chris parecían un sueño lejano, ahora destrozado por su traición. Con el tiempo comprendí que papá tenía razón, la lealtad y la familia importan. Si Chris no quería ser parte de ello, yo debía aceptarlo y seguir adelante. Dolía, era injusto, pero no podía cambiar lo ocurrido. Mi único objetivo era honrar la memoria de papá y descubrir qué venía después. Semanas tras el funeral empecé a ocuparme, vender la casa, resolver trámites, mantenerme ocupado para no sentir el vacío. Un día recibí un mensaje de Chris, necesitamos hablar. No sabía si ignorarlo o ceder, decidí encontrarme con él en una cafetería del centro. Él ya estaba allí, lucía cambiado, cansado y nervioso. Hubo un silencio incómodo hasta que me dijo, sé de papá, siento no haber estado. Lo siento. Le pregunté directamente qué quería. Tras dudarlo, aludió a la herencia, diciendo que era injusto que él casi no recibiera nada y que necesitaba ayuda. La ira me creció, ¿en serio? Llegas tras años de ausencia y hablas de dinero.
Él alzó las manos, pidiendo calma y apelando a nuestra hermandad. Le respondí que no actuaba como hermano, nos falló cuando más importaba y no estuvo con papá en su enfermedad ni en su despedida. Quería que compartiera la herencia, pero yo no era un cajero automático. Chris insistió en que todo era complicado y que papá me favoreció por antigua rivalidad. Golpeé la mesa, favor. Papá hizo todo lo posible por reconectar contigo y tú lo alejaste. No mereces nada. Él replicó que yo era rencoroso como papá y que, tras esa pelea, papá quiso protegerme. Cuando escuché eso, supe que no había punto medio. Al final, él se levantó, advirtiéndome que yo acabaría amargado y solo como nuestro padre si seguía así. Respondí que él fue quien se alejó, y si no lo entendía, no tenía nada que conversar. Se fue, y me quedé con la mezcla de rabia y decepción. Días después, nuestra tía me llamó, preocupada. Le conté lo ocurrido. Me sugirió no cerrar por completo la puerta, pero dejar que Chris demostrara su arrepentimiento sin mencionar dinero. Prometí pensarlo, aunque ya estaba decidido, si deseaba reconciliarse, debía hacerlo sin buscar un resarcimiento económico. Poco después, Chris envió otro mensaje, esta vez admitiendo su error y pidiendo solo un poco de ayuda financiera. No respondí. No aceptaría ser su recurso cada vez que tropezara. Nuestra tía volvió a llamar, pidiendo compasión, recordándome el deseo de papá de unirnos. Acepté mantener la puerta entreabierta, pero sin pretender que nada hubiera pasado. Con todo ello, seguí adelante, conseguí un nuevo empleo, me mudé a otro departamento y empecé mi vida lejos del drama. Aún así, dolía ver hermanos sonreír juntos, pues supe que Chris y yo probablemente nunca recuperaríamos esa cercanía, a menos que él cambiara de verdad. Al final, comprendí que debía mantener mis límites, si papá estuviera aquí, me diría que defendiera mis valores y no permitiera que nadie me aprovechara. Así lo hice, con la esperanza de que algún día Chris entendiera su traición y buscara reconciliarse por el verdadero deseo de ser hermanos, no por interés. Hasta entonces, di por terminadas las oportunidades.